Dios bendiga rica y abundantemente. Se pueden sentar. Hoy vamos a hacer algo diferente. Me encanta variar la clase. Y yo no voy a dar la clase. Yo la preparé, pero yo no la voy a dar. Y la vamos a dividir en 2 sesiones. Por eso pedí que me dieran más tiempo, porque yo quiero que los que se van a parar aquí al frente no sientan la presión del tiempo. Ya yo les dije a ellos, para el segundo grupo sobre todo, porque va a ser en grupo, no va a ser una sola persona, cambiamos la dinámica. Ya yo les dije, el segundo grupo, que no se preocupen, que yo he tomado el tiempo y antes eran 5 minutos afuera y ahora a veces están hasta media hora allá afuera. Así que relax, queden su informe tranquilo, relax. Y como hemos pasado el fruto de la paciencia, ustedes se van a llenar de paciencia, de control y dominio propio, y vamos a disfrutar la clase, porque si no los cojo ahora, ellos tienen hasta mayo, no los voy a volver a coger. Y yo tengo una visión que mucha gente no tiene. Yo pienso que la iglesia un día se va a llenar tan y tan y tanto. Amén. Que necesitamos gente que se desarrolle desde ahora y que le pierdan el miedo al micrófono. El orden de los frutos no va a ser igual, porque obviamente venía venida y vamos a comenzar con templanza. En lo que ellos pasan, yo quiero que nos pongamos en un solo sentir y vamos a orar por ellos. Pasen. Por ellos y por otro grupo, porque cuando venga el otro grupo no voy a volver a orar, porque bendito, sería demasiado. Señor, aquí estamos, intentando hacer tu voluntad en medio de los tiempos, tratando de reconocer tu voz y discerniendo lo que tú quieres para con nuestras vidas. Yo no sé lo que tú quieres para cada uno de los que hoy van a hablar, pero yo sí sé que tu gracia y tu presencia se ha de derramar sobre ellos trayendo paz, de tal forma que ellos puedan traernos aquello que ya tú le ministraste. Mira todo ataque del enemigo, todo lo que quiera impedir que este informe o estos informes se den, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. De tal forma, Padre amado, que traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Prepara nuestros corazones, porque tú vas a derramar aceite de lo alto. En el nombre de Jesús, amén. Los que no lo conocen, pues son Andrés y Andrea. Y Andrea, es que yo digo Gabriela para variar. Pues primero que nada, buenas noches y Dios los bendiga. Hoy vamos a estar presentando nuestro fruto del Espíritu, que es la templanza. Primero le vamos a estar discutiendo las definiciones de lo que es la templanza. Según el diccionario secular, la templanza es la moderación o sobriedad en los deseos o en las acciones. También la definen como la virtud que consiste en controlar los impulsos y mantener un equilibrio en el comportamiento, evitando los excesos. Cuando lo vemos por la Biblia, la templanza es un fruto del Espíritu, que es algo que no es creado, es producido por el Espíritu Santo. También se considera la capacidad de tener el dominio propio en relación a diferentes deseos y emociones. Y en el griego, la templanza significa el dominio propio o la continencia, que continencia es básicamente la moderación. Pues básicamente estos fueron unos versículos que encontramos nosotros por nuestra parte, que pensábamos que explicaban lo que era la templanza y el dominio propio, y tenemos Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y Proverbios 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu. Prudente es el hombre entendido.
Y aquí van a hacer los ejemplos bíblicos de las historias que vamos a traerles para demostrarles que pues cómo estas personas demostraron templanza en sus pruebas y pues en los relatos bíblicos. Pues este es el primer ejemplo de cómo José, en este caso, en Génesis 39, demostró la templanza. Podemos ver desde un principio que a pesar que José pasó por diferentes pruebas, pudo ver la mano de Dios en su vida. En el versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Podemos ver que a pesar de que José fue un esclavo, fue vendido y tuvo diferentes pruebas, Dios siempre estuvo con él. También lo prosperó en su trabajo al hacerlo mayordomo de Potifar. Esto nos enseña que a pesar de que estemos pasando por momentos de prueba, tenemos que confiar en Dios y siempre buscarlo a Él, porque Él nos va a ayudar y nos va a prosperar en todo momento. A través del capítulo podemos ver que la esposa de Potifar le dice a José que se acueste con ella varias veces y trataba día tras día. Así que esto era una tentación constante para José. Sin embargo, en el versículo 9 nos dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna casa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí podemos ver que José no solamente no le quería faltar el respeto a Potifar, que era su jefe, sino que lo más importante, él no quería pecar contra Dios. Podemos ver que como cristianos, el enemigo siempre nos va a buscar tentar para hacernos caer en pecado. Así que es muy importante estar firmes en Dios para mantener la relación con Él y pues no caer en el pecado. Por otro lado, al final del capítulo, cuando José va a la cárcel, podemos ver que se mantiene tranquilo y no pelea. Así que Dios también estuvo con él en ese proceso. Como cristianos siempre tenemos que tener en mente agradar a Dios y hacer nuestras decisiones en base a lo que Él quiere para nuestras vidas. Así que, por ejemplo, a él lo estaban acusando de algo que él no cometió y él no peleó, él no discutió. Él fue a la cárcel porque él sabía que Dios iba a estar con él. Y de la misma manera, en la cárcel, Dios lo prosperó y lo hizo como el ayudante de los de la cárcel. Gracias. Entonces, pues podemos ver que de esta manera podemos seguir desarrollando la templanza que nos ayuda en las futuras pruebas. Ahora vamos a pasar al segundo ejemplo, que es en Daniel 1. En este capítulo podemos ver que Daniel fue ofrecido comida que no era de su dieta. Y como él no quería contaminarse con la comida de los reyes, ya que eso iba en contra de su religión, pidió solamente comer legumbres. En esta situación, Daniel mostró la templanza, ya que se mantuvo firme en su fe y fue íntegro en sus valores. A pesar de que la dieta que comían los reyes podía ser más nutritiva, ya que era algo más completo, él como quiera se mantuvo firme y tuvo el dominio propio. Como pudimos ver en el video, la gente alrededor de él se estaba comiendo la comida del rey, así que él estaba en constante tentación, pero él se mantuvo firme. En el versículo 8 nos dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Podemos ver que este versículo nos dice que Daniel tenía un corazón dispuesto a ser obediente y quedarse firme en su fe. Después de los 10 días de la prueba, podemos ver como Daniel y sus compañeros que solamente comieron legumbres estaban más robustos y tenían mejor rostro que los demás. Esto demuestra que mantenerse firme en lo que el Señor quiere para nosotros tiene alguna recompensa y nos trae bendición. Así que volvemos a lo mismo, hay que confiar en lo que Dios tiene para nosotros. En el versículo 17 también podemos ver esta consecuencia que dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Podemos ver que como se mantuvieron firmes, el Señor los bendijo y les dio conocimiento e inteligencia, ya que fue el resultado de mantenerse firme. Ahora que dimos unos ejemplos, vamos a seguir con los próximos. Ok, pues este relato a mí pues como que lo entendía, a la misma vez no lo entendía hasta que leí el versículo 17.
Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Esto aquí, este versículo, son los siervos de Nabal hablándole a Abigail, porque ellos vieron cuando Nabal básicamente ofendió a los siervos de David y a David directamente. Y ella, al ver la inminente amenaza que David había decidido hacer, que era ir contra Nabal y contra sus siervos y matarle, ella decidió reflexionar, que es lo que se basa esto, que es tener templanza y dominio propio. Me imagino que ella en ese momento pudo haber como que tenido un montón de emociones de no saber qué hacer, de estar desesperada, de sin respuestas, porque al fin y al cabo, pues en esos tiempos me imagino que Nabal era el que pues tomaba las decisiones así. Y Abigail decide montarse en su asno y llevarle los suministros que básicamente le tocaban a David en el desierto, ya que David le había cuidado los pastores y la oveja. Y ella decide coger por una parte que era escondida del monte para que el esposo no lo viera o Nabal no la viera. So ella decide como que esconderse, pero a la misma vez yo lo vi como astucia, pero a la misma vez es porque reflexionó, se calmó y lo más seguro pues tomó una decisión sabia. Que como cristianos yo pienso que eso pues algunas veces se nos hace difícil y me incluyo, porque algunas veces cuando estamos como que en un deep hole o estamos como que no sabemos qué hacer, tendemos a tirar de la baqueta o a hacer las cosas como salgan, a coger la primera respuesta a lo que pensamos que nos va a dar un aire fresco. Pero lo más que debemos de hacer es reflexionar, y no tan solo reflexionar, sino pensar en qué Dios espera que nosotros hagamos y reflexionar en esa palabra que Él nos da, porque así pues podemos mantener y llegar a la victoria en estos procesos. Pues en este relato pues podemos ver cómo Jesús fue tentado y ante todas las tentaciones que tuvo, que fue lo que convirtiera las piedras en pan en su momento de ayuno, que se tirara del pináculo y que los ángeles lo iban a rescatar y que Dios iba a cuidar de él, y cuando lo llevó al monte alto y le enseñó las riquezas y las tierras que podía tener si tan simplemente lo adorara. A todas estas tentaciones Jesús le tuvo una respuesta pues con templanza y con dominio propio, que le respondió y básicamente pues lo cayó. Y básicamente este relato pues lo más que a mí me ayudó a entender fue cuando el enemigo nos ataca en nuestros momentos más susceptibles. En los primeros versículos podemos ver que dice la Biblia que Jesús tenía hambre. Y justamente después de eso es cuando viene el enemigo y le dice que convirtiera las piedras en pan, básicamente para que pues, cesara su ayuno y su proceso parara. Y en el desierto, en su momento más susceptible, cuando no tenía fuerzas para nada, vienen a tentarnos. Y en esos momentos es cuando nosotros como cristianos debemos estar más en alerta, porque algunas veces cuando estamos susceptibles y débiles es cuando el diablo aprovecha y nos mete el coletazo y nosotros tendemos a caer. Y eso es pues algo pues que pasa, pero lo importante de esto es volver a levantarnos y entender pues que Jesús nos perdona y que pues Él está ahí para nosotros. Y pues estar pendiente de estos momentos, porque en estos momentos es cuando pues tendemos a caer, y al hacer esto pues nosotros pues básicamente aseguramos tener paz en medio de la prueba, y también a tener victoria en la prueba como Él tuvo. Ahora que ya le dimos algunos ejemplos, ahora vamos a hablar de qué pasa si no desarrollamos el dominio propio o la templanza en nuestra vida. El no tener el dominio propio nos lleva a ser, como lo describe en Proverbios 25-28, que dice: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Podemos ver que una ciudad derribada y sin muros está mucho más susceptible al enemigo y no tiene estructura. Así que no tiene una barrera de defensa contra el enemigo y bien fácilmente se puede caer en un ataque. Si no tenemos el dominio propio bien desarrollado en nuestras vidas, el enemigo nos puede atacar y hacernos reaccionar de mala manera, incluso hasta pecar. Bueno, pues en este relato bíblico podemos ver que David, pues él, pues cuando hablé con Nitza, porque yo no lo estaba entendiendo, ella me dijo que me enfocara no en el adulterio, sino en su desobediencia. Y la desobediencia que David tuvo fue que en vez de, cuando él siendo el rey, él no fue a la guerra. Él se quedó atrás, tranquilo en la suya, y dejó que fueran a la guerra. Y en este momento fue cuando David pues encontró a Betsabé y la vio bañándose, y la vio y pues cayó en tentación y mandó a uno de sus mensajeros para que
pues para que le dijera que él estaba interesado con ella, y pues se acostaron y concibieron un hijo. Y cuando David se enteró de esto, porque Betsabé le dijo que estaba encinta, él buscó diferentes maneras de como que de cubrir sus rastros del error que había cometido. Primero, él pues mandó a buscar a Urías y lo subió a su casa y le dijo que fuese con su mujer a su casa, y él le envió regalos, le envió pues ciertas cosas para que ellos como para que tuviesen intimidad y él poder cubrir sus rastros de que él era el papá básicamente. Pues Urías básicamente se quedó atrás y se quedó durmiendo en la casa de David, porque dijo que como estaban en guerra, él no iba a ir para allá cuando estaban en guerra, iba a seguir como que básicamente fiel y no disfrutar el momento. Después David vio que no cayó, y pues David procede a embriagarlo y a decirle pues que volviera a bajar otro día a casa de su esposa a tener intimidad. Y Urías pues se quedó en su casa, en la casa de David nuevamente. Después de David ver que nada de estas oportunidades pues funcionaron, él le mandó una carta a Joab para que le dijera a Urías, o para mandar a Urías al frente, pues él decía donde estaban los hombres valientes, básicamente para que murieran en la guerra. Y pues aquí en 2 de Samuel podemos ver cuando, después de todo esto, que se concibió el hijo, Natán viene y le dice unas cosas a David. Y esto es lo que le dice. Porque pues tuviste en poco la palabra, esto fue Jehová que mandó a Natán. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías de Eteo para que fuese tu mujer. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pues, y aquí podemos ver que, como dijo, pues Dios le perdonó el pecado a David, pero las consecuencias aún estaban ahí presentes. Y aquí es un ejemplo perfecto de una persona pues que no tuvo templanza, no tuvo dominio propio y cayó en la tentación. Y pues Dios lo perdonó, pero las consecuencias aún ahí estaban. Como dijo, pues sobre su casa cayó espada, y le costó que pues básicamente Dios pues sí abrió la puerta que Dios pues causará la muerte a su hijo. Y pues David en ese proceso pues se mantuvo, pues ayunó y se mantuvo firme, y una vez murió, él volvió a ayunar y volvió a tener esa comunicación con Dios. No sé si se fijaron, pero en la portada de la presentación pusimos una foto de un semáforo. Esto fue porque cuando estábamos pensando cómo, ¿verdad? Porque el dominio propio y la templanza es algo que es simple, pero a la vez es complejo. Así que estábamos pensando cómo es una manera fácil de poder ponerlo en práctica y tenerlo siempre presente. Y pensamos en el semáforo, porque hay que parar, pensar y actuar. Primero tienes que parar antes de reaccionar de manera impulsiva, y no puedes dejar que tus emociones te controlen. Después tienes que pensar, reflexionar sobre la mejor manera para reaccionar ante la situación, y también es importante orar para pedirle a Dios sabiduría y guianza. Y por último, actuar. Cuando ya hayas orado y hayas tenido la confirmación de Dios, tienes que tomar la decisión con paciencia y confianza, aplicando la templanza. Y también es importante siempre pensar cómo vamos a actuar para agradar a Dios. Y lo podemos ver en la Biblia, en Santiago 1, 19 al 20, que nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Podemos ver que esto no está diciendo lo mismo, pero en la Biblia, o sea, tienes que ser tardo para hablar porque tienes que reflexionar y pensar sobre cuál es la manera que Dios quiere que tú te muevas. Pues, eso sería todo. Gracias y buenas noches. Glorioso. Gloria a Dios. No hay nada que añadir. Yo le dije a ellos que yo había sido un poco cruel, ¿verdad? Porque yo con un tema estoy 2 días
y yo los mandé a sintetizar, pero en cada escena yo creo que nos podemos reflejar. No voy a hablar porque viene el segundo grupo. Si acabamos a las 9:10 no hay ningún problema, así que si alguien se tiene que ir, se va, no hay problema. Viene Elizabeth y Gabriela. Mira. ¿Se dan cuenta? Cogí uno que ya había participado y uno que no ha participado. Hay que ir desarrollando talento. Vente, para yo no hablar mucho. Que me deja el micrófono y sigo hablando. Ellas van a trabajar la mansedumbre. Buenas noches. Pues la parte del fruto del Espíritu que nos tocó a nosotras fue la mansedumbre. Les queremos hacer una pregunta para que vayan reflexionando a lo largo de la presentación. Esta llega a ser cuando se le menciona a alguien, eres muy manso. ¿Qué es lo que comienzan a pensar? ¿Lo consideran como una crítica o si fuese un halago? La etimología de la palabra mansedumbre es de praotes, que significa gentileza. Los sinónimos que se le atribuyen a la mansedumbre es modestia, humildad, suavidad y dulzura. En sí, la mansedumbre es una virtud cristiana que se refiere a la humildad y dulzura en el comportamiento hacia los demás. Con esta se le atribuye la gentileza, la mansedumbre y humildad son virtudes que se complementan mutuamente. Para poder tener mansedumbre, necesitas ser humilde de corazón y gentil en acción. Humildad es reconocer nuestro lugar en relación con Dios, nuestro Creador, y reconocer que moramos en carne, por la cual podemos fallar, al igual que en los que están junto con nosotros, nuestros prójimos, también debemos de tener este conocimiento y reconocerlo. En cuestión de gentileza, al ser parte de la acción, es el resultado de vivir de acuerdo con el Espíritu Santo, reflejando un corazón transformado por la gracia de Dios. Por lo tanto, la mansedumbre se manifiesta con aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Hello. Okay. Pues en reflexión al significado, cuando hablamos de no dejarte arrebatar fácilmente, trajimos un versículo que es Proverbios 16:32, donde dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este versículo nos dice que es más valioso para nosotros controlar nuestras emociones, no actuar en emoción. Y no permitir que esas emociones nos controlen. Tomando la palabra fuerte, cuando dice tarda en airarse y el fuerte, nosotros definimos dos fuerzas, una edificante y una destructiva. Cuando hablamos de edificante es cuando tú no permites que te dominen las emociones. Cuando hablamos de destructiva es que tú te dejas llevar por los sentimientos. Y con eso traemos primero el ejemplo de una fuerza destructiva cuando no actúas en mansedumbre. Y el ejemplo es en Lucas 9, 54 al 56, es cuando Jesús está con Jacobo y Juan. Y básicamente Jacobo y Juan se sienten ofendidos por unas personas y ellos en reacción pues le dicen: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Y como hizo Elías y los consuma, así que actuó destructivamente, dejarte llevar por los sentimientos. Así que Jesús lo que le dice es: vosotros no sabéis los reprende y le dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Sabemos que mansedumbre es un fruto del Espíritu, así que Él está dejándonos saber que ese espíritu no es espíritu, la mansedumbre, que es el fruto del Espíritu Santo. Jesús los llama hijos del trueno porque ellos se dejan llevar por las emociones, ¿verdad? Y Él va trabajando con ellos, por eso es el apodo.
a trabajar pues con ese fruto de mansedumbre. Con eso, volvemos a traer, ¿verdad?, la primera pregunta que habla, cuando escuchas la palabra manso, si eso es algo bueno o malo, cómo lo ve el mundo, cómo lo ve la palabra. Así que sacamos unos puntos para que vean cómo ven la gente, ¿verdad?, del mundo a la persona mansa. Básicamente es una debilidad que inhabilita a la persona a enfrentar las dificultades de la vida. Pero, según la palabra, es una fortaleza que te equipa para activar con templanza ante la tempestad o ante ofensa. Según el mundo, no tienes poder porque te dejas pisotear. La sociedad admira a la persona rebelde, a la que hace mucho ruido y reacciona en emoción, porque el ambiente que vivimos, el mundo, te reta y te hace reaccionar en impulso, y eso es cuando tú permites que la carne domine. Mientras que en la palabra no es que no tengas poder, es que tú mantienes el poder en control. Eres tardo en airarte, no mantienes un dominio propio de las emociones, por lo cual no tienes que gritar para tener autoridad, sino que con tus palabras de ahí surge la autoridad. Según el mundo, uno no se valoriza. Mientras que aquí, según la palabra, nos llama a entregar el ego y a estar firme sabiendo que tu identidad está en Dios y no en lo que el mundo trata de nombrarte, ni lo que te podría decir para ofenderte. Y según el mundo, te quedas callado, no tienes iniciativa, no aportas a la sociedad, porque eres un tropiezo. Básicamente, si no, ¿sabes? Cuando hacen todo esto, ¿cómo se dice? Cuando empiezan las sociedades a gritar y a hacer huelga y qué sé yo, si tú te quedas callado, que eso está pasando en la universidad, eres un bobo, no te no interesa. tienes voz, no aporta. Sí, un tipo de bullying. Mientras que el ser manso te ayuda a ser humilde de corazón y mirar a otros con amor. No buscas herir, sino que buscas edificar a aquellos que están alrededor de ti. Y en cierta medida, pues, ayudas a fortalecer la sociedad que está alrededor de ti. Por lo tanto, podemos deducir que el significado con mayor peso es la que está en la palabra, la Biblia, ya que al tener mansedumbre también nos hace receptivos a la palabra de Dios para transformación en nosotros y en nuestro ambiente. Ser manso es asemejarse más aún a Dios. Y en reflexión a eso, porque Dios nos hace más semejante a Él, traemos la palabra donde nos habla que es lo que le agrada a Dios, porque Dios mora con este espíritu, ¿verdad? El espíritu de mansedumbre, porque Él es eso. Básicamente hablamos de la fuerza edificante. Volvemos y traemos esa fuerza que es la de cuando tú no te dejas dominar por tus emociones y tienes autocontrol. Mateo 5:5 nos demuestra que a Dios le agrada eso, así que bienaventurados son los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en Isaías 62:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu y tiembla mi palabra. Cuando dice humilde, sabemos que eso es un sinónimo de mansedumbre, y humilde es saber en qué posición tú te pones ante Dios y ante los demás. Y tiembla mi palabra tiene que ver con el temor a Dios. Así que la mansedumbre es una virtud clave para aquellos que buscan conocer a Dios y seguirlo. Habla de tener un corazón manso y es un corazón abierto a corrección, a cambio en nuestras vidas, que nos acerca pues más semejante a Él. Y con eso traemos unos ejemplos, porque ya estamos entrando al corazón manso que recibe la palabra. El primer ejemplo habla de un niño que escucha atentamente las enseñanzas de sus padres y las aplica en su vida diaria. El niño no resiste ni cuestiona las enseñanzas, sino que las recibe con humildad, que es sinónimo, y las pone en práctica, permitiendo que su vida sea moldeada por la verdad de Dios. Este caso, nosotros somos los niños, los hijos de Dios, y cuando hablamos de padres podemos hablar de Dios Padre, que nos va enseñando, y nosotros debemos ser humildes y poner en práctica lo que Él nos va corrigiendo. Y el ejemplo 2 habla de un caballo salvaje y un caballo versus un caballo domado. El caballo fuerte
Pero básicamente lo que está hablando es cuando tú estás domado, en este caso pues es Dios, esa fortaleza las aplicas para edificar y lo haces de manera correcta, una fuerza enfocada versus un caballo salvaje que pues es una fuerza errática Y destructiva. y destructiva. Un ejemplo que está en el Viejo Testamento, lo podemos ver con Moisés en Números 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquí, en Números 12, se presenta la situación en que Miriam, estando en presencia de Moisés y de el hermano Aarón, pues ella comienza a hablar en contra de Moisés e insultándolo. Pero, asimismo, rápido Jehová lo escuchó, lo notó y lo censuró. Y maldijo a Miriam. Aarón pues pide intercesión, pero incluso Moisés, que era el que estaban insultando y haciéndole bullying, él con su mansedumbre intercedió de tal manera de que Miriam, a pesar de su maldición, solamente fuese durante solamente 7 días, en vez de que fuese una maldición eterna. Y Dios le respondió a su mansedumbre, a su petición, y así fue. Le sanó la lepra. En el Nuevo Testamento quisimos presentar el ejemplo de Esteban, que se convirtió en el primer mártir cristiano, y se llega a mencionar en Hechos 7, de versículos 59 y 60. Y apedraban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí se nota la mansedumbre y la humildad, de tal manera de que incluso cuando estaba muriendo, incluso a las manos de los que le estaban haciendo daño y le causaron su muerte, él como quiera pidió e intercedió por ellos, pidiéndoles: no tomes en cuenta este pecado. Y con esa acción, así mismo hizo Dios, y pues como le agradó, obviamente, pues se lo llevó, y por eso es que están las palabras: durmió. Sí. Y nuestro personaje principal, Jesús, en Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo partimos en 3 partes: aprended de mí, así que hay que tener una posición de aprender a través del Espíritu Santo. Que soy manso, él se declara manso, esa es una característica esencial de Jesús y nos invita a ser como él, seguirlo. Y humilde de corazón, pues volvemos, sinónimo de mansedumbre, la posición en que, reconocer la posición en que tú estás delante de Dios y de las demás personas. Jesús se hizo humilde porque su posición es pues la total, la primera. Y pues nada, básicamente nosotros debemos aplicar, ¿verdad?, la humildad, la posición de nosotros, y reconocer que nosotros somos carne, somos humanos, pecamos, pero básicamente es aplicar esa mansedumbre que es Él, Jesús, ser como Él, porque dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso lo que quiere decir es que cuando no te dejas llevar por la carne o actúas en emoción, recibes paz. Y con eso traemos un ejemplo para explicarlo mejor. Ejemplo tiene que ver con el corazón manso. Un ejemplo práctico de mansedumbre es cuando perdonas a alguien que te ha ofendido, aunque sientas ira. Porque cuando perdonas y actúas en mansedumbre, encuentras paz, porque sustituyes una emoción contraria a la voluntad de Dios y Dios te da paz en tu corazón, en vez de rencor y amargura. Por lo tanto, esta virtud debe describirse por todos los que quieran ser como Cristo, seguirlo, tal como lo describe en 1 de Pedro 2, de versículos 22 a 23, se describe a Cristo de la siguiente manera: Él, cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie, y en sus palabras siempre lo entregó a Dios. Él siempre siguió la voluntad de Dios, y en cierta medida, como mencionamos al principio de la presentación, tu identidad está en Dios, de tal manera de que incluso la venganza es de Él. Si te insultan, si te ofenden, quien verdaderamente va a crear esa justicia es Dios. De tal manera de que tú siempre deberías de ver con amor a tu prójimo, nunca buscar caerle encima ni crear esta destrucción, sino que tú deberías siempre buscar edificar. Seamos hacedores de paz, no de odio. Un pequeño wrap-up. En la manera en que podemos ver la mansedumbre en nuestras vidas, en cuanto a nuestra relación con Dios, lo podemos ver en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad y la mansedumbre son características que Dios valora y recompensa, por lo que debemos buscarlas siempre en nuestra vida diaria. En relación con los demás, en 1 de Pedro 3:4, y también, si alguno es contencioso, tenga mansedumbre para que también pueda ser salvo. La mansedumbre nos ayuda a tener una actitud pacífica y amable con los demás, lo que a su vez nos permite tener relaciones saludables y armoniosas, dentro con aquellos que no conocemos e incluso también con los que están en nuestra iglesia. Mansedumbre también sirve y es una señal de crecimiento espiritual. En Santiago 3:13 se dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Tener mansedumbre o ser manso indica tener sabiduría y madurez espiritual, por lo cual siempre debemos buscar desarrollarlas en nuestras vidas día a día. Y la mansedumbre la podemos ver como un requisito para el liderazgo cristiano, para nuestras vidas, para nuestra familia, para aquellos que con los que estemos congregados, como uno mismo, para también aquellos que quieran seguir a Cristo. En 1 de Timoteo 3, versículo 3, no es avaricioso sino generoso, no es ambicioso, no pelea, no es codicioso. La importancia de ser un líder cristiano manso es ser humilde, de tal manera de que no eres más que el que tú lideras, porque en realidad quien lidera es Dios. Y Él te usa Él te usa, pero quien verdaderamente te da las herramientas, quien verdaderamente te usa es Dios. Y en el momento que tú te enaltezcas, así mismo fácilmente vuelvas a caer. Por lo cual siempre debes de buscar guiar con amor y sabiduría, edificando y no derrumbando. Acabamos con la mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. Gracias. También imprimimos unas tarjetitas de mansedumbre que podemos repartir. Sí, es para repartirla. Gloria a Dios. ¿Me dejas una? Excelente, glorioso. No se añade nada porque lo dañaríamos. Eso me indica que yo lo puedo hacer más resumido los martes. Vamos a ponernos de pie, vamos a... Pónmela allí con la mía. Vamos a orar para que el Señor continúe desarrollando en nosotros la templanza. Si se dan cuenta, los dos tienen que ver mucho con dominio propio. El control y el dominio propio en nuestras vidas. Y venimos bregando con eso hace días. El control y el dominio propio. Y el que trajo a André y Gabriela, no, y Andrea, es esa disciplina interior que nosotros tenemos que desarrollar. Sí, no, es que el pastor me dijo que le diera un tiempo a él, que él quería decir unas cosas. Por eso voy a orar y entregarle la parte al pastor. No salgan corriendo, el pastor quería unos minutos. Pero acabamos a tiempo. Señor, aquí estamos. Es que estoy esperando que repartan para estar todos en oración. Aquí estamos ante tu presencia, dándote las gracias, oh Dios. Dándote las gracias por cómo tú usaste a nuestros jóvenes. Pidiéndote de forma especial que tú los sigas llenando de tu gracia y de tu presencia. Nos sentimos gozosos en ver
la obra que tú estás haciendo en medio de ellos, Padre amado. Yo los pongo a ellos en tus manos para que tú completes lo que ya comenzaste a hacer. Que nada ni nadie, el enemigo, pueda destruir lo que ya tú comenzaste en estos jóvenes. Señor, gracias. Gracias porque estás trabajando con nuestras vidas y nos estás ayudando a desarrollar juntos los frutos del Espíritu. Unos de una manera, otros de otra, pero estamos en tus manos para que tú completes lo que ya comenzaste a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.